Tres. Nuevamente, bienvenidos a la entrevista de Impuestos en Bolivia Online. Estamos con el especialista, el doctor Luis Fernando Sánchez Echeverría, doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho de la Universidad Andina San Simón y diplomado en Educación Superior y con diferentes cursos de posgrado. Además, licenciado en Derecho. Es un honor tenerlo, mi estimado doctor. Sabemos que usted es especialista especialmente en materia tributaria, docente de diversas unidades de la Gabriel René Moreno y diferentes universidades en lo que se refiere a derecho tributario. Doctor, bienvenido, y la verdad que es un honor tenerlo a usted para esta entrevista. En esta época de la pandemia hay muchos problemas, usted por lo que tiene también su bufete, sociedad civil, donde uno tiene también trabajadores. Quisiéramos saber en realidad su opinión. Sabemos muy bien que el SIN emitió la RND que reglamenta el Decreto Supremo 4198, por el cual se aprueban las medidas tributarias de emergencia adoptadas por Bolivia por el COVID. Tenemos 3 resoluciones hasta el momento, creo que ya salió la cuarta también, ¿no? Tenemos la resolución la 006, tenemos la 007 y la 008. Por favor, doctor, me gustaría escuchar su opinión sobre este caso. ¿Está correcto? ¿Está satisfaciendo a los contribuyentes, a las personas que no están generando ingresos? Por favor, le escucho, doctor. Bueno, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Para mí también es un placer compartir con usted estas pequeñas reflexiones sobre el tema que siempre nos ocupa y que nos está preocupando ahora, que tiene que ver con las medidas tributarias que ha adoptado el gobierno nacional para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus. Antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia que pueda estar siguiendo esta transmisión por las redes sociales. Como usted decía, el gobierno ha emitido en principio el Decreto Supremo 4198, aprobando varias medidas tributarias excepcionales y temporales, las cuales han sido luego reglamentadas en resoluciones normativas de directorio emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Yo creo que debemos partir señalando de que el esfuerzo que ha realizado el gobierno es plausible, es decir, hay que entender la circunstancia excepcional en la que se encuentra nuestro país luego de los sucesos del año pasado. Tenemos una presidenta interina, no tenemos una asamblea legislativa que esté funcionando como debería funcionar en una etapa normal. Y eso genera también una serie de dificultades cuando se pretenden hacer modificaciones a los temas tributarios. Básicamente, me refiero a que lo ideal hubiera sido que estas modificaciones estén plasmadas en una ley. Pero, como le decía, lamentablemente la situación política ha afectado esto y es poco probable, o era poco probable, de que estas medidas de emergencia puedan ser incorporadas al tratamiento de la Asamblea Legislativa y se logre la emisión de una ley de emergencia, ¿no? Como ha sucedido en los otros países que también han adoptado medidas tributarias para luchar contra esta pandemia. Esto es importante señalarlo al inicio, licenciado, para que la gente también conozca la realidad del país, ¿no es cierto? Porque ya se está criticando, se ha criticado mucho el hecho de que se hayan hecho estas modificaciones en un decreto, presuntamente vulnerando el principio de legalidad, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta la realidad, la situación actual y, por lo menos en mi criterio personal, es valorable la intención con la que se han dictado estas normas. Es decir, entiendo que ha habido una buena intención. Ahora ya veremos si esa intención se ha plasmado en la realidad. Sí, doctor, efectivamente, acuérdese que salió el proyecto de modificación a la ley 843, especialmente en lo que se refiere a la prescripción, pero eso parece que a la fecha no ha podido ser tratado en la Cámara de Diputados Senadores, justamente por esta situación, ¿no? Está el proyecto, creo que los proyectistas lo presentaron de buena fe. Yo sé que nada sale perfecto y tampoco nos vamos a, siempre queremos más, eso es normal, digamos, ¿no? Sin embargo, no pudo y estas resoluciones, el decreto supremo, todo eso, en realidad
habría que comprender y esperemos de que por lo menos sí, mediante estas regulaciones se hagan real. Sin embargo, yo sé que existen algunas observaciones. Usted nos mencionaba que el análisis de estas normas evidencia que para acceder a cualquiera de los beneficios del contribuyente debe pagar, cuando el problema es precisamente que no se tiene con qué pagar. Y yo le digo algo, doctor. Por ejemplo, las pymes, el 95%, de acuerdo a datos del INE, son pymes. El 2% son grandes y las 3 son medianas, el 3%, o sea que el 95% son pymes, de las cuales en la actualidad restaurantes, hoteles, profesionales independientes o profesionales que tienen sus consultoras legales, dentistas, odontólogos, bioquímicos, no están generando un peso. Y la verdad que muchos tienen inclusive una planilla de 10, 8 colegas más, porque uno a veces tiene trabajo y también tiene pues algunas personas que trabajan con él, ¿no? Con ellos, ¿no es cierto? Y lo mismo, los profesionales mínimo tienen una secretaria, un auxiliar, ¿no es cierto? Entonces, no hay dinero, no hay dinero, la verdad que no hay, ya el tiempo pasa, salió una resolución del Ministerio de Trabajo donde se debe cancelar, pero el problema es con qué cancelamos. Varios clientes nos llaman y tal vez a usted también le llamaron, pero sus cuentas, doctor, están en cero o tienen 100 pesos, 200 pesos. ¿Con qué se va a pagar? Por lo menos la caja, la FP están postergando los pagos, ¿no? Y yo creo que lo van a postergar. Pero en este caso, doctor, me gustaría que nos explique esta su afirmación, por favor. Ya, sí. Partiendo de la introducción que hicimos hace un momento y luego del análisis de las medidas que se han adoptado, yo creo que lamentablemente, más allá de la buena intención de los funcionarios del gobierno, las medidas no son suficientes. Se están reconociendo varias cuestiones que en el aspecto tributario las veníamos peleando hace mucho tiempo, como por ejemplo que no podría, el IT no puede estar dentro de la base imponible, o perdón, el IVA no puede estar dentro de la base imponible del IT porque se está pagando sobre impuesto, como el hecho de los gastos, el crédito fiscal contenido en gastos de alimentación, de servicios médicos. Es decir, las normas, las disposiciones que están contenidas en el decreto, en mi criterio, son buenas, pero lamentablemente no son suficientes. ¿Por qué? Porque no atacan justamente lo que usted dice, el pago, ¿no? Todas las disposiciones lo que hacen es reconocer crédito fiscal, otorgar prórroga en el caso del IUE, otorgar facilidades de pago para el IUE hasta 3 meses, reducir la base imponible del IT, restándole el IVA, pero en todos los casos el contribuyente para acceder a estos beneficios tiene que pagar. Y como usted dice, el problema hoy es que no hay flujo, no hay efectivo porque todas las personas, las empresas, los profesionales independientes, ya estamos prácticamente un mes sin trabajar. Entonces, cuando esto se reanude, que tampoco se sabe exactamente cuándo se va a reanudar, va a ser imposible que los contribuyentes puedan cumplir su obligación, puedan pagar. Menos tomando en cuenta que el impuesto que se tiene que pagar en mayo es el impuesto a las utilidades de las empresas, que como usted sabe, es el impuesto que genera el mayor flujo de caja, es decir, es el impuesto que más dinero se necesita para pagar, más allá de que hayan las facilidades de pago. Por eso, luego de hacer un análisis de la normativa, yo había hecho esta publicación con la conclusión de que tenemos que, o el gobierno tiene que pensar en nuevas medidas que vayan al fondo de la cuestión, es decir, que alivien el pago de la obligación. Luego de haber hecho esta publicación, han habido varios colegas que se han contactado conmigo para hacerme conocer su criterio y claro, ellos me hacen ver de que el reducir la alícuota de los impuestos implica también reducir la recaudación del Estado, un Estado que luego de esto también va a quedar en crisis y que de repente no sería, a criterio de ellos, lo más aconsejable. Yo creo que el Estado funciona en la medida que existan contribuyentes que puedan aportar para el sostenimiento del Estado. Ese es, no olvidemos, el principio de los impuestos. Los impuestos son contribuciones de los miembros del Estado para que el Estado obtenga ingresos y realice sus fines. Ahora, si los contribuyentes no pueden pagar, porque esa es la realidad, es una realidad que no se la puede ocultar, no van a poder pagar el impuesto a las utilidades, ni tampoco van a poder pagar los impuestos mensuales hasta que la situación de la crisis más o menos la crisis económica se reduzca. Entonces, yo creo que sería importante que las autoridades nacionales, incluidos los asambleístas, yo creo que
Eso también hay que tener claro. Esto más que del gobierno central, o sea, más que de la presidenta, es un tema de la Asamblea Legislativa, porque para la reducción de una alícuota de un impuesto, imprescindiblemente tiene que ser dictada una ley. No se olvide que el artículo 6 del Código Tributario establece con claridad el principio de legalidad y que cualquier modificación que se haga a la base imponible o la alícuota de un impuesto, imprescindiblemente tiene que ser hecha por una ley. Entonces, licenciado, yo creo que tenemos que apuntar todos a que se promulgue una ley que temporalmente y de manera excepcional reduzca las alícuotas de, por lo menos diría yo, los tres principales impuestos de nuestro sistema: el IVA, el IT y el IUE, hasta que pase esta situación de emergencia. 1 año, 2 años o 12 meses, no sé. Esa es la idea y esa es la opinión que tengo yo. Doctor, como usted ve, acá tengo en pantalla, yo he estado tratando de informarme, como siempre mencionamos, legislación comparada. En el caso de Perú, por ejemplo, están liberando totalmente las multas hasta que pase la pandemia, ¿no es cierto? Sin embargo, acá ingresan a su página de impuestos, si tiene un plan de pagos le sigue saliendo, si bien tal vez problema técnico que no se debería pagar de acuerdo al decreto supremo. Sin embargo, yo creo que, o usted también que considera que se debería tomar el ejemplo de otros países. Por ejemplo, otros países inclusive están disminuyendo la alícuota que usted mencionaba de los impuestos, especialmente del IVA y del impuesto a las transacciones. Y es más, es un problema muy grande el caso de los profesionales, porque la verdad que el profesional no puede compensar con nada. Si bien ha salido esta resolución, el decreto momentáneamente, que pueda compensar, sin embargo, yo creo que eso debería ser ya plasmado en una ley, como usted menciona, debido a que lamentablemente son los que más pagan impuestos. O sea, el ser independiente es un castigo a mi criterio ser emprendedor. Ser independiente le genera el IVA, el IT no puede compensar, por lo menos este mes ya va a poder compensar con sus gastos que realice efectivamente, y aparte de eso sí o sí pague el IVA, ¿no? Sobre el total, o sea, no hace un estado financiero, ingresos menos gastos. Es directo el 25% y se compensa el 12.5%, pero que es más difícil compensar porque usted ya lo presenta sus facturas en el IVA. Entonces, referente a este caso, ¿usted considera de que otros países estén aplicando tal vez algunas medidas que estén beneficiando mucho más a los contribuyentes, a las personas? Porque mire, fíjese, también tenemos acá el caso del Perú, donde el Perú está bajando inclusive la tasa de interés referencial. O sea, está bajando las tasas de interés. El Banco Central de la Reserva del Perú está bajando la baja de 1.5 a 0.25. Eso con la idea de que haya programas junto con los bancos privados y ayuden a la microempresa, al microempresario, ayuden justamente a nosotros que somos los profesionales, porque para acceder a un préstamo es más difícil con el NID de profesional independiente, es mucho más difícil, ¿no? Que con un NID de una empresa unipersonal o una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, doctor, me gustaría escuchar su opinión referente a este caso. Ya, a ver, concuerdo con usted, licenciado. Hay que hacer más esfuerzos y hay que ser un poco más creativos, pero reitero que nuestra crítica y la presión de toda la población, en realidad, y en especial de nosotros, del sector de los tributaristas, abogados, contadores, auditores, tiene que ser al legislativo. El que tiene que responder y el que tiene que solucionar este problema es la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque le vuelvo a decir, hay un candado legal que es el principio de legalidad. Yo creo que han sido bastante creativos en el Ejecutivo para que en el decreto supremo se reduzcan algunos pagos, pero más de eso no lo pueden hacer, eso hay que ser conscientes. Entonces, partiendo del ejemplo de otras legislaciones del derecho comparado, usted ponía acá el ejemplo del Perú, yo le comento algunas otras experiencias. Colombia está haciendo la devolución del IVA a sus contribuyentes. ¿Qué implica una devolución del IVA? Le está dando plata, ¿no? Le está devolviendo impuesto, y eso que genera que la empresa tenga un flujo de efectivo que le permita cubrir esta emergencia de 1 mes, de 2 meses, que pueda pagar los salarios. Porque hay un tema también creo que es importante, licenciado. Si bien nosotros estamos haciendo ahora un análisis más detallado de los profesionales independientes o de las pequeñas empresas, de las pymes, ese es un problema que inmiscuye a todo el sector empresarial y a todos los contribuyentes en general.
Yo he tenido, como le decía, algunos comentarios, me dicen, pero las empresas tienen ahorro, deberían haber previsto el pago del IUE. Probablemente sí. El tema es que si pagan el IUE no tienen para pagar el sueldo. Y si no tienen para pagar el sueldo, lo que va a pasar es que van a despedir a la gente. Entonces, creo que todos debemos ser un poco menos individualistas y entender que es un problema de todos. Si la empresa quiebra, no es el dueño de la empresa el que va a sufrir, o no es el único. En realidad, los que van a sufrir son los trabajadores, porque probablemente los dueños de las empresas tengan un patrimonio o una capacidad económica que les permite subsistir sin generar. Los que no tienen esa posibilidad son los trabajadores. Entonces, le comentaba el ejemplo de Colombia, que es difícil adecuarlo acá. ¿Por qué? Porque no hay un sistema, ¿no? Y otra cosa también es bueno recordar que esto no, o sea, que el gobierno actual está hace poco tiempo en funciones. En realidad, el sistema tributario se ha venido deteriorando desde hace 14 años, ¿no? Con el tema de la modificación al término de la prescripción y otras cuestiones que usted y yo y toda la gente conoce. Entonces, pedirle una fórmula mágica a un gobierno nuevo, a un funcionario nuevo en la administración tributaria, me parece que no es justo y que tampoco nos va a solucionar el problema. Lo que nosotros tenemos que tratar es que, adecuando los ejemplos de otros países, nuestra Asamblea Legislativa tome una medida histórica. ¿Cuál es la medida? Emitir una ley excepcional de reducción de las alícuotas de algunos impuestos. Es una ley temporal, eso también es bueno aclarar, ¿no? En caso de guerra, en caso de terremoto, en caso de desastres nacionales, hay muchos países, hay muchos ejemplos en la legislación comparada de que los países han adoptado estas medidas. Concretamente, en la lucha contra el coronavirus, Estados Unidos, Alemania, Francia ya han tomado la iniciativa y están bajando impuestos. Por supuesto, nuestra economía no se puede comparar a la de estos países de primer mundo, pero podemos hacer algo similar. ¿Por qué? Porque al final el problema es el mismo. Las personas allá no tienen cómo pagar impuestos y aquí tampoco van a tener cómo pagar impuestos. Entonces, mantener cerrada esta discusión, es decir, que la gente nos diga, los encargados de la asamblea o del gobierno, no se puede reducir impuestos, lo que va a generar es más problemas. La gente no va a tener con qué pagar y no va a pagar los impuestos. Y a la larga va a crecer la mora y esto se va a generar aún un mayor perjuicio para todos. Eso es lo que yo creo, licenciado. No sé si usted concuerda o Sí, más o sí, menos. mi estimado doctor, porque imagínese usted, normalmente cuando hay una empresa, vende y compra. Y si no vende, ¿qué va a comprar? Y no se olvide que de la diferencia que hay entre la venta y compra salen las utilidades y los sueldos y salarios. O sea, como no está generando ni un peso, lamentablemente no hay para los sueldos. En el caso de las consultoras, por ejemplo, nosotros hablábamos con los colegas, algunos tienen 10 hasta 15 trabajadores. Entonces, si usted no está con su oficina abierta, con su consultora, no vienen a pedirle que le ayude a solucionar los problemas. Entonces, es complicado. Entonces, no va a generar automáticamente ingresos. Lo mismo pasa con el personal independiente, no solamente hablemos de los profesionales, también de los técnicos electricistas, los mismos albañiles, ahorita no están generando un peso, algunos tienen NIT, también eso no es mentira, digamos, prestan servicio a otras empresas constructoras. O sea, esto en realidad va de cadena en cadena. Y para los sueldos, honestamente, yo considero que las empresas no tienen. En el caso de algunas empresas me comentaban que trabajan también, que ya llega a eso, también la informalidad es un poco peligroso, donde les pagan por prenda realizada, por trabajo realizado. Entonces, ahí es complejo, o sea, no están trabajando, si bien no están pagando, pero esos trabajadores tampoco tienen ingresos. Entonces, para reactivar todo eso se tiene que buscar medidas mucho más eficientes, como usted dice. Pero también yo le digo algo, la asamblea en la parte legal, la verdad que no, que usted mal entiende, si bien la asamblea es la misma de hace 14 años, ahí es el problema, doctor, es la misma. Entonces, no sé si podrá o tendrá la capacidad de aprobar, pero se tendría que presionar y pedirle que sí acepten un proyecto o presentar un proyecto tal vez junto con los profesionales, con la Cámara de Abogados. Creo que he visto un documento que ya existe una Cámara de Abogados a nivel nacional, igual que la de auditores, que son, creo, los que más están sufriendo en este caso como independientes, ¿no es cierto? Porque usted sabe, usted es dependiente, tiene su sueldo, ya sea del Estado, todo eso, no hay pena, pues no lo vive la misma, digamos, no lo siente, en otras palabras. Entonces,
Creo que habría que hacer en conjunto unos proyectos para que sí se pueda hacer realidad, pero siempre, como usted dice, enmarcado en la legalidad. Porque usted sabe muy bien de que cuando pase esto y haya muchas contingencias tributarias, si no está bien respaldado, y ya lo hemos vivido los 14 años, y si a criterio de los fiscalizadores no está bien, lamentablemente va a ser más duro, o sea, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Bueno, doctor Sánchez, no sé si tiene algo más para agregar, para ir concluyendo. Le doy la palabra a mi nuevo doctor. Sí, bueno, yo diría como una conclusión general, coincidiendo con su criterio, con lo que acaba de mencionar usted ahora. Evidentemente, pues no les vamos a pedir a los asambleístas conocimiento técnico jurídico para redactar una norma de este tipo, porque sabemos muy bien que no lo tienen, ¿no? En la mayoría de los casos. Pero sí ellos tienen que tener conciencia con la gente que los eligió en su momento, ¿no? Ellos tienen que ser conscientes de que la gente no tiene cómo pagar impuestos. Entonces, yo, tomando su criterio, creo que lo pertinente es que las asociaciones tributarias, los colegios de contadores, el colegio de abogados, las cámaras empresariales, CAINCO, por ejemplo, el caso de Santa Cruz, propongan un proyecto de ley, incluido, yo diría, inclusive el gobierno mismo podría hacer un proyecto de ley y mandarlo a la asamblea, y ya luego pues corresponderá que los asambleístas asuman su rol, ¿no? Es una época difícil, es una época dura, pero bueno, ellos están ahí y tienen que cumplir el mandato de la gente. Entonces, no es pedirles que ellos hagan la redacción de la norma, sino es pedirles que ellos tengan la conciencia y apoyen una norma que se pueda promulgar en ese sentido. Y para ello, por supuesto, todos estamos prestos a colaborar en hacer la ley, encontrar las mejores soluciones, escuchar también a la parte del gobierno, porque obviamente hay que ir siempre al otro lado y decir, bueno, si le vamos a quitar ingresos, ¿cuál es su presupuesto? ¿En qué afecta el presupuesto? El IVA, le vuelvo a decir, usted sabe muy bien, la mayor recaudación se genera por ese impuesto, la mayor recaudación tributaria. Estamos hablando del 25% de la utilidad neta de la empresa. Entonces, tenemos que discutir esto, le dicen, hay que utilizar estos medios. Por suerte ahora, a pesar de que estamos prácticamente ya 21, 22 días fuera del trabajo, hay este otro medio tecnológico que permite hacer este tipo de debates, de charlas. Le vuelvo a decir, la intención de uno es apoyar, ¿no? No es criticar, es apoyar y demostrar algunas alternativas, algunas opciones que son factibles. Por supuesto que el gobierno va a perder una recaudación, pero no va a matar a las empresas, porque peor va a ser que se mantengan las alícuotas y que las empresas quiebren y no paguen, porque eso va a generar un efecto dominó, como el que decía usted. Eso sería lo que quería comentarle, licenciado, agradecerle nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes para cuando usted lo precise volver a conversar. Muchas gracias, estimado doctor. Sabemos de su capacidad y aporte en lo que es justamente en materia tributaria. Además, como docente también de las escuelas de posgrado y como doctor que ya está acostumbrado a la investigación. Creo que son pocos los que están dedicados a la investigación en Bolivia y yo creo que debería eso aprovechar el gobierno, convocando tal vez a los doctores que hay en Bolivia para que puedan desarrollar justamente este tipo de trabajo. Muy agradecido, mi estimado doctor, y hasta la